Muy buenos días, estudiantes de séptimo básico del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una nueva actividad del taller de matemáticas. Comencemos. La actividad de esta semana tiene relación con la superficie del cubo, pero primero vamos a ver algo antes. Por si no lo sabían, la división nos sirve para comparar dos cantidades. La división nos sirve para comparar dos cantidades. No es solo para separar y en partes pequeñas, sino que nos sirve para comparar. ¿Cómo es eso? Tenemos aquí el diámetro de la Tierra y el diámetro de la Luna. El diámetro de la Tierra dice que son 12.741 kilómetros y el diámetro de la Luna son 3.474 kilómetros. Los números estos son estadounidenses, por eso tienen una coma en vez de un punto. Ellos utilizan al revés que nosotros. Entonces, la división sirve para comparar. ¿Cómo es eso? Si dividimos el diámetro de la Tierra por el diámetro de la Luna, vamos a encontrar cuántas veces cabe la Luna en el diámetro de la Tierra. Así comparamos. Entonces veamos, si dividimos el 12.741, lo dividimos en 3.474, nos va a dar, podemos comparar ambos dos. Entonces, no vamos a hacer la división entera porque va a ser muy larga, pero vamos a ver los primeros dígitos. ¿Cuántas veces cabrá este número en este? Partamos por las cifras significativas, que aquí sería el 3.000 y aquí el 12.000. El 3.000 cabe justo 4 veces en el 12.000, ¿cierto? Pero como tiene algo al lado, es probable que no caiga 4 veces, que caiga 3. Así que veamos. Tenemos el 3.474 por 3. 3 por 4, 12. 1, 3 por 7, 21 y 1, 22. 2, 3 por 4, 12 y 2, 14. Reservo una. 3 por 3, 9 y una, 10. Entonces, cabe 3 veces y sobra la resta que tengamos aquí, ¿cierto? La resta de esa la voy a hacer con calculadora. La resta de entre 12.741 menos el 10.422. Nos sobran 2.319. 2.319. Claramente no cabía otra vez, ¿cierto? Entonces aquí nos va a dar una coma y nos va a dar un decimal. Pero no es necesario que tengamos que terminar todo. Entonces, con esta división podemos ver de que el diámetro de la Luna cabe 3 veces en el diámetro de la Tierra y sobra un pedacito. Eso va a ser el decimal que nos salga acá. Entonces, si dividimos el diámetro de la Tierra en el diámetro de la Luna, vemos de que cabe 3 veces la Luna en el diámetro de la Tierra y sobra un pedacito. Si se fijan, al parecer están a escala estas dos imágenes, porque vemos que esta imagen podría caber aquí hasta ahí una, hasta ahí dos, hasta ahí tres, y ahí sobra un pedacito. Bueno, grande el pedacito, quizás no están a escala. Pero de esa forma, con la división, podemos comparar dos cantidades. Comparar de la forma cuántas veces cabe una en otra. Entonces, de esta forma vemos que la Tierra es 3 veces más grande, el diámetro de la Tierra es 3 veces más grande que el diámetro de la Luna. El diámetro de la Tierra es 3 veces más largo, porque el diámetro es una línea, ¿cierto? El diámetro es 3 veces más largo que el diámetro de la Luna. Entonces, esta fue una pequeña introducción para lo que es la actividad después. Porque la actividad, como dice el título, es sobre la superficie del cubo. La superficie es todo lo que, todas las caras, todo lo que cubre un objeto, un cuerpo. Entonces, la superficie del cubo son
todas las caras del cubo. Yo tengo acá este cubo. Entonces la superficie son todas las caras. Matemáticamente dicho, la superficie es la suma del área de todas las caras. Sabemos ya que de un cuadrado podemos calcular su área, ¿cierto? El área es esto, el espacio que ocupa. Lo voy a tachar con otro color. El área que ocupa el cuadrado, o sea, el espacio que ocupa el cuadrado, el área, todo esto. ¿Cómo se calculaba el área? El área se calculaba lado por lado, ¿cierto? Lado, lado. Entonces el área se calcula como lado por lado. Eso es en figuras planas. Ahora en cuerpos 3D, la superficie es la suma de todas esas áreas de las caras. Entonces, ¿cuántas caras tiene un cubo? Yo aquí tengo un dado para recordar. Si se olvida cuántas caras tiene un cubo, ¿cuántos números tiene un dado? 6, ¿cierto? El dado va del 1 al 6 porque tiene 6 caras. Entonces, si el cubo tiene 6 caras, para calcular la superficie del cubo, vamos a tener que multiplicar el área de cada cara. Vamos a tener que multiplicar el área de cada cara. Le voy a poner aquí área cara. Vamos a tener que multiplicarlo por 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras. Entonces, si multiplicamos el área de cada cara por 6, vamos a tener la superficie del cubo. Eso quiere decir que si este lado mide 3 y este lado mide 3, sabemos que en un cubo sus caras son cuadrados y como son cuadrados, todas sus aristas miden lo mismo. Entonces, si ambos miden 3, el área de este cuadrado sería 3 por 3, ¿cierto? El área del cuadrado sería 3 por 3. Dejémoslo en centímetros. Entonces, el área de la cara, sería 3 centímetros por 3 centímetros. Y nos faltaría el por 6, ¿cierto? Esto sería igual a la superficie. 3 centímetros por 3 centímetros son 9 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Por 6 sería la superficie. Le voy a poner acá abajo una C de cubo. Superficie, cubo. Superficie, cubo. 9 por 6, ¿cuánto es? 54. ¿Qué unidad nos queda? Centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque aquí no hay otra unidad. 54 centímetros cuadrados va a ser la superficie del cubo de arista 3. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular la superficie del cubo? Multiplicar el lado por el lado, arista por arista. Con eso encontramos el área de una cara, pero como son 6 caras, aquí está la cámara. Como son 6 caras, hay que multiplicar el resultado por 6. Así que de esa forma sacamos la superficie del cubo. Ahora, ¿qué pasa si duplicamos las aristas? ¿Qué pasa si duplicamos las aristas? Vamos a traer el cubo para acá. Entonces, nuestro cubo original de 3 centímetros, 3 centímetros.
¿qué pasa si duplicamos las aristas? ¿Qué va a pasar con la superficie? ¿Qué creen? Si en vez de 3 centímetros los lados midieran el doble de 3 son 6, ¿cierto? Si aumento al doble el lado del cubo, en vez de ser de este porte, se extendería hasta acá. Esto sería más largo, ¿cierto? Entonces, la superficie se duplicará del cubo si yo extiendo las aristas al doble, si se duplica. Si alguien todavía no lo ve, es como si tuviera un cubo así. Aquí tengo un cubo de lado muy feo, pero de lado 2, ¿cierto? Aquí hay dos cuadritos. Si es que no se ve bien en el video, aquí hay dos cuadritos. Si lo duplico, tendría que hacer uno de 4 cuadritos. 2, 4. Ahí quedaría el cubo duplicado. Ahí. Entonces, este es un cubo de lado 2 y este es un cubo de lado 4. Aquí dupliqué los lados. ¿Qué pasará con la superficie? ¿Se duplicará? Veamos. Si aquí nuestro cubo de lado 3 nos había dado 54 centímetros, entonces el de lado 3 tiene una superficie de 54 centímetros cuadrados. Veamos el del lado 6. Habría que multiplicar 6 por 6, ¿cierto? Para calcular el área de una cara. 6 por 6, eso es 36. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Y ahora el 36 centímetros cuadrados habría que multiplicarlo por, de nuevo, 6, ¿cierto? Porque son 6 caras del cubo. ¿Cuánto es 6 por 36? Hagámoslo acá arribita. 36 por 6. 6 por 6, 36. Se repite, ¿cierto? 6 por 3, 18. Y 18 más 3 son 21. 216. Entonces, cuando tengo el de lado 6, su superficie es de 216 centímetros cuadrados. Entonces, duplicamos el lado y pasó esto con la superficie. El 216 es el doble de 54. ¿No es cierto? El doble de 54 sería 54 por 2. 2 por 4 es 8. 2 por 5 es 10. Entonces el doble de 54 es 108. Entonces claramente dupliqué el lado, pero la superficie no se duplicó. Es mucho más grande. El doble de 54 es 108 y el 216 es mucho más grande. Veamos ahora cuántas veces es más grande en la superficie del cubo final con el cubo inicial. Para eso vamos a dividir. Por eso les mostré el ejemplo de la Tierra al principio. Entonces, para comparar podemos usar la división. Entonces vamos a dividir el 216, lo vamos a dividir en 54. Y así vamos a ver cuántas veces es más grande, cuántas veces cabe la superficie del cubo pequeño en el grande, la superficie del de lado 3 en el de lado 6. 54 en el 216. Tengo que ver el tiro cuántas veces. Por 3. Veamos por 3. 54 por 3. 3 por 4 es 12. Una de reserva. 3 por 5, 15. Más una de reserva, 16. 162. Quizás me cabe otra vez.
Para ver si me quedo otra vez, le sumo 54. 2 más 4, 6. 6 más 5, 11. Una de reserva. 1 más 1, 2. Ah, me da justo. Entonces, ¿cuántas veces es? Aquí fue por 3 y le sumé una más, entonces son 4 veces. Cabe 4 veces justa. Eso quiere decir que si duplico el lado de un cubo, la superficie del cubo final va a ser 4 veces más grande. Vamos a escribirlo aquí. Si duplico, tenía las letras cambiadas. Si duplico el lado de un cubo, su superficie se cuadruplica. O también lo podemos decir de la siguiente forma. Si duplico el lado de un cubo, voy a agrandar esto al tiro. La superficie del cubo final es 4 veces más grande que el original. Aquí tenemos lo mismo dicho de dos formas. Si duplico el lado de un cubo, su superficie se cuadruplica. O si duplico el lado de un cubo, la superficie del cubo final es 4 veces más grande que el original. Eso sería entonces la actividad de hoy de la superficie del cubo. Superficie es todas las caras del cubo, como aquí en el cubo este. Superficie es todo esto, la suma de todas sus caras planas, todo lo que rodea el cubo. Y si duplico los lados de un cubo, su superficie se cuadruplica. Uno podría pensar que se duplica, pero no, se cuadruplica, es 4 veces más grande. Así que eso es la actividad de esta semana. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.